Hola, muy buenas. La Asociación Milana Bonita, en colaboración con la Glica Televisión, ha preparado este programa especial en conmemoración del 80 aniversario del nacimiento de Paco Raval y que se verá culminado con la proyección el próximo sábado 1 de abril en el Casino de Águilas a las 8 de la tarde de la película El hombre que perdió su sombra, que dirigió en 1991 el director suizo Alain Tané. El director Alain Tané, y en el que, por supuesto, nuestro Paco Raval comparte protagonismo con Ángela Molina, con Dominique Gould y Valeria Bruni, entre otros actores. Para hacer un comentario introductorio de este largometraje, desde distintos ángulos, contamos con los directivos de Milana Bonita, Andrés Escarvajal de Haro y Roberto Rodríguez López, a los que, como siempre, agradecemos que se acerquen hasta nuestros estudios de la calle Marie Menú, para ilustrarnos sobre la figura de nuestro paisano más universal, como es el caso de Paco Raval. Hola, bienvenido, Andrés, Roberto. Gracias, hola, Paco. Y la primera pregunta que yo quisiera hacer conjunta para los dos sería, sobre todo, ver que me hicierais una visión panorámica de esta película. Muy bien. Del hombre que perdió su sombra. En primer lugar, buenas tardes, noches y agradecer que otra vez contéis conmigo para estar aquí comentando aspectos culturales, en este caso cine, y nuestro Paco Raval, que siempre será para nosotros memoria viva de toda una trayectoria profesional, ideológica y artística increíble, ¿no? Bien, El hombre que perdió su sombra, vamos a ver. La película es un periodista intelectual francés, Paul, que un poco desencantado, yo diría más bien hastiado de la vida, con un niño de corta edad, decide abandonarlo todo, abandonar Francia, abandonar París y marcharse a España, concretamente al Cabo de Gata, Almería, donde vive un antiguo comunista, Antonio, con el que tuvo una gran relación cuando vivía Antonio en Francia, era un comunista exiliado, y casi lo consideraba como su padre. Bien, la mujer de Paul, Anne, quiere rescatar el amor de su marido, quiere rescatar a su marido y pide ayuda a María, una antigua novia de Paul, que precisamente es Ángela Molina. Esta es una constante, ahora después nos lo explicará muy bien Roberto, que es nuestro especialista en el cine, una constante en la película, en el cine de Alain Tané, es decir, los protagonistas viajan, más bien huyen para alejarse de los problemas. En fin, es significativa la imagen de Paul en la moto, por unas carreteras que parece que llevan a ninguna parte, huyendo constantemente o en permanente búsqueda de algo. Ello recuerda un poco todo el movimiento de la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, de la que, en cierto modo, Alain Tané es uno de los deudores, ¿no?, en cierto sentido. Bien, el encuentro provocará que ambos personajes masculinos pues se planteen si han sido fieles a su ideología y filosofía de vida o bien se han convertido en hombres sin sombra. Cuando no hay proyectos vitales, cuando la vida te da la espalda, cuando no da sentido a la vida, cuando no tienes aliciente en la vida, cuando no sabes enfrentarte a la vida, te conviertes en un hombre sin sombra. Este es el mensaje que el viejo comunista, interpretado, como no podía ser de otra manera, por Paco Raval, lanza a Paul. A esta tragedia no le faltan muertos, dice Paul, aunque habrá alguno. Bien, Paul es un hombre atrapado por la vida y por su relación con las mujeres. Antonio, sin embargo, el viejo comunista, puede ser interpretado como la continuación de las utopías sociales o bien como la desaparición de estas, en el sentido que, bueno, todos conocemos de Saint-Simon, Fourier, Owen, el mismo Marx, la doctrina social de la Iglesia de León XIII de 1891, de Rerum Novarum, de la naturaleza de las cosas, donde se hace una defensa a ultranza de los trabajadores, etcétera. Antonio, en todo caso, en cualquier caso, lo veamos como lo veamos, es siempre fiel a su ideología. Él dice una frase en la película y es: el comunismo no ha acabado, no ha muerto, es que realmente no ha empezado, como iba a empezar. Por tanto, no es que Paul perdiese su sombra, sino que Antonio se ha convertido en la sombra de Paul. Por eso le dice Paul a Antonio: cuando estoy contigo, sueño. Y supongo que después con Roberto vamos a tener oportunidad de comentar frases de este tipo. Bueno, Roberto, pues tu primera visión también panorámica de la película.
Bueno, pues corroborar todo lo que ha dicho Andrés, porque prácticamente pues esa es toda la línea argumental. Lo que pasa es que la película da para hablar de ella todo lo que... El escenario es impresionante, ¿no? El Cabo de Gata. Claro, esto también está buscado, y no por azar, por supuesto, va en el contexto de la película enlazado fenomenalmente. Yo, antes de empezar a hablar de la película, puedo hacer también una pequeña reseña de su autor, un cineasta de mucho fuste como es Alain Tanner, director de cine suizo, el principal artífice del renacimiento del cine suizo francófono, que de ahí la referencia que ha hecho Andrea a la Nouvelle Vague, porque si podemos comparar su cine, pues sería lo más cercano, por ejemplo, a Jean-Luc Godard, en cuanto a su presentación, su estética cinematográfica, y en esa línea está. Alain Tanner, pues es un hombre que bueno, es un hombre nacido en 1929, primero fue autor de documentales y después, por su temperamento combativo, oculto tras una tendencia hacia la crónica agridulce y el orden social, pues entra en el cine con películas de mucho fuste, ya en 1969 con Charles, Muerto Vivo. Ha descrito una lucha entre los sueños y el orden social adverso, que tengo aquí unas notas que las estoy leyendo. Incluso Opresivo en El retorno de África, o La Mille du Monde, en La ciudad blanca, rodada en Lisboa, En tierra de nadie, incluso Requiem, que está basada en un libro de Antonio Tabucchi, y Jonás y Lila, y La llamada en mi corazón, y El hombre que perdió su sombra, por hacer así. Además ha hecho mucho cine documental, que fue su inicio. Y televisión también, ¿no? Y televisión también. Es un hombre comprometido siempre, un hombre muy fiel a sus principios, a sus ideas, y que su cine siempre ha sido muy claro y muy definido, aunque tenga la complejidad de su mundo y de sus personajes. En esta película, pues como ya antes ha dicho Andrés, coge a unos 4 personajes, los pone en un entorno, que es el Cabo de Gata, como hemos hecho, y a partir de ahí pues se desarrolla un universo de la vida misma, y de la que podemos, una vez que iniciemos a hablar de la película, pues podremos estar hablando y desmenuzando secuencia por secuencia y personaje por personaje. Ahora vamos a hacer, Andrés, si te parece, una conexión de esta película con la literatura, porque la sombra da más que sí. Sí. Yo, para entrar en ese tema, me he permitido buscar una frase preciosa, creo yo, de la escritora o la novelista inglesa Vita Sackville-West, exactamente, que decía que en la sombra de un hombre que camina hay más enigmas que en todas las religiones del mundo. Así es. Es una bonita frase para entrar en el mundo de la sombra. Muy bien, vamos a ver. Yo confieso, en primer lugar, que cuando leí el relato del autor, pues no vi la conexión con la película. Después la he visto y creo que estoy convencido de que la conexión es la que voy a explicar a continuación, aunque es una visión, por supuesto, totalmente subjetiva, como debe ser una opinión personal. Por tanto, voy a intentar desmenuzarla y, bueno, pues ya los espectadores, cuando vean la película y demás, podrán analizar y ver si se cumple lo que yo estoy diciendo. Bien, El hombre que perdió su sombra es una obra de Adelbert von Chamisso, es un autor del siglo XVIII-XIX. Es un relato en la tradición romántica del romanticismo alemán, pues desde Novalis, Schelling, Schiller, Hölderlin, el romanticismo inglés de Mary Shelley, la de Frankenstein, de Blake, de Alan Poe, el norteamericano, de los sudamericanos, Benedetti, yo lo diré, Cortázar o Borges también, o incluso de nuestro Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Bien, pues son autores que han hecho relatos con esa tradición romántica, ¿no? En ese sentido, esta obra de von Chamisso, pues sigue un poco la tradición que también de Hoffmann, de la aventura de la noche de San Silvestre, donde Erasmo Spiegelman pierde su imagen ante el espejo, o la tradición de los cuentos, de la leyenda navarra de Pedro de Aguirre, cuando pues el demonio va detrás de una persona que le había vendido el alma y al final solo coge su sombra, ¿no? Bien, la vida de von Chamisso es una vida atormentada, como el siglo en el que vivió, a caballo entre el XVIII y XIX. A él le tocó la Revolución Francesa, era hijo de nobles y tuvo que emigrar de Francia y anduvo por varios países de Europa. Claro, pues llevó una vida muy turbulenta, fue poeta, militar, aventurero, fue investigador y llevó una vida pues muy parecida a la del personaje protagonista francés de la película, de Paul.
una vida muy ajetreada que no encuentra su sitio en la vida. En cuanto a la obra, El hombre que perdió su sombra es una nueva versión del pacto del hombre con el diablo. Hay un señor de gris que le compra la sombra a otro señor y le da para comprarla una bolsa llena de monedas que nunca se agota. Bueno, este hombre está contento, pero se da cuenta de que todo el mundo pues, le da la espalda y que abominan de él por haber vendido su sombra. Incluso el suegro dice que no lo quiere como yerno porque hasta los perros tienen sombra y él no tenía sombra. Bueno, hasta aquí pues, yo decía, ¿y qué tiene que ver esto con la película en sí? Entonces la conexión que veo es que para mí la sombra significa las normas sociales, es decir, todo el mundo tiene su sombra, todo el mundo tiene sus normas, tiene que vivir en sociedad. Por tanto, si quieres vivir solo, no necesitas la sombra, pero si quieres vivir en sociedad, necesitas la sombra, necesitas tener contacto con la sociedad y atenerte a las normas sociales. Paul no quiere atenerse a las normas sociales, está hastiado de la vida y se marcha. Entonces pierde su sombra, pierde todo aquello que significa la norma social, abandona. Prefiere vivir solo, sin normas, sin sombra, que ser una persona sujeto a las normas sociales. Por aquí. Tanto el relato como la película son deudores de la tradición romántica, incluso idealista, de la construcción de un hombre nuevo que tiene que analizar tanto su existencia como la del mundo desde el punto de vista subjetivo y emocional. Es decir, el tiempo y el espacio son percepciones subjetivas y por tanto pueden ser cambiadas también subjetivamente. Y yo aquí encuentro precisamente la conexión con la película. Yo veo en la película fantasía como memoria emancipada del orden temporal y espacial. Yo aquí veo en la película que la memoria lo mismo nos evoca los tiempos felices y demás como nos evoca las frustraciones. Y entonces aquí la cuestión está ahí. ¿Es el mundo una realidad objetiva, natural, externa a los individuos a la que nosotros nos adaptamos y demás, nos adaptamos a ese mundo? ¿O es el mundo una construcción que nosotros hacemos al relacionarnos? Es decir, ¿el mundo está dado y tú te adaptas a él? ¿O tú tienes que construir el mundo con tus relaciones? Pues aquí está un poco ahí, por eso la película es un poco dejarnos en la duda entre lo real y lo irreal. Y la película no nos crea incredulidad, nos crea más bien algo así como perplejidad, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que pasaba en el relato fantástico, ¿no? Que está siempre entre la duda y lo real y lo irreal, y esto lo explica muy bien Todorov en los cuentos románticos. Y ya, bueno, después te explicaré el simbolismo de la sombra con la autora esta. Eso es lo que te iba a comentarte yo, porque la sombra, entre muchos autores que han tocado el tema de la sombra, empezando por Platón, y luego podríamos incluso ir con Saramago y hablar un poco de la caverna. Bien, te lo explico entonces. Sí. Si te parece, lo digo si porque no estamos hablando de la sombra. No, y luego después... No, que siga Andrés hablando de después este vamos a entrar en las porque... características específicas de la película. No, y después entraremos a hablar de la película en sí, pero no la introducción. Es por aclarar el tema de la sombra, porque ya digo que da muchísimo juego y quizá ahora que ya Andrés ha hecho una primera introducción. Sí, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Hay un autor llamado Víctor Stochita que tiene un ensayo sobre la sombra, que se llama así, Breve historia de la sombra, donde analiza el carácter mítico de la sombra. Y bueno, analiza desde las siluetas chinescas estas hasta incluso la sombra de la China. Sí, claro. Incluso, pues no sé, el magnífico relato, la metáfora de la vida, la existencia, claro, de la caverna de Platón. Que la sombra es la vida de Platón, es decir, igual, esa sombra que hay allí, ¿es la realidad o es una segunda realidad? La propia complejidad de la vida en sí, como los personajes de la película. Y nos dice, la sombra que yo veo ahí, ¿es oscuridad o ahí está la luz? El poeta Hölderlin lo dijo muy bien, encontrar la imagen de mi corazón, aquí o en la sombra. Y luego, la autora que tú decías, Vita Sackville-West, hace también un recorrido, dice que en la sombra del hombre que camina hay mucho más misterio y enigma que todas las religiones juntas. Del mundo, sí. Y para ello, bueno, pues analiza a través de la literatura la sombra. Ahí tenemos la fábula de Esopo, sobre la sombra de un burro, para explicarnos la estupidez humana, ¿no? O incluso los relatos de la Edad Media del milagro de Teófilo y de la que estaba hablando, el hombre que perdió su sombra, que bueno, que ahí se dice que la sombra es como el cuerpo del alma. Fíjate. El cuerpo del alma. Fíjate, la sombra como el cuerpo del alma. Entonces, ¿qué significa que nosotros, ese cuerpo del alma, la vendamos al diablo? Es decir, ¿qué significa que nosotros renunciemos a ese cuerpo del alma? ¿Qué significa que nosotros abandonemos a esa sociedad que está estructurada en torno a todas esas características sociológicas, históricas, religiosas, ideológicas, etcétera, y de pronto nos abandonemos? Nos vayamos buscando pues un mundo más utópico, como decía, y es el mundo pues, que está aquí representado por lo que luego comentaremos,
que parece calabardina de los años 40, ¿no? O sea, viviendo al lado de la playa, unos personajes totalmente, en fin, entrañables. Bueno, no quiero ahora extenderme. Ligados y atados a la naturaleza. Exacto. Como fuente de vida, claro. Y en el mundo del cine, Roberto, que es el especialista en cine, recordará, como todos nosotros, recordará la película Nosferatu, cuando la sombra del vampiro va subiendo para coger a la chica, oye, y nos sobrecoge esa sombra subiendo. O cuando el doctor Caligari, la sombra está detrás, agrandada, como haciendo real lo irreal. Es decir, la sombra está como explicándonos cosas de la maldad de esos personajes. Bueno, ¿y qué te voy a decir de los dibujos animados, la sombra? O incluso de la publicidad. Hace un par de años, o 3 años, en Navidad, había una colonia, Egoís, creo que se llamaba, donde la publicidad era una sombra gigante. Andrés, es que las sombras son incluso las que no se ven. Sí, pero tengo que en la película, por empezar en el inicio de la película mismo, la orilla del mar, las olas rompiendo y ese par de personajes que vienen caminando, ya cada uno metido en su situación y buscando. Uno que no busca, que lo encuentra, y el otro que está buscando. No, quería solo decir esto. Ya después sí tenemos las sombras al inicio de la película y a partir de ahí... Quería acabar esto, es decir, la publicidad incluso se pelea, la colonia de Goiz, se pelea contra una sombra gigantesca, boxea contra ella. ¿Qué quiere vencer? A ese ser superior, a ese otro yo que significa la sombra, a esa proyección de la persona en el suelo, a ese misterio que hay entre lo umbrío, entre lo luminoso y demás. Bueno, pues es decir, la frase para acabar este apartado sería, sobre la sombra, es decir, entre el ser y la nada está la sombra. Entre el ser y la nada está la sombra. La duda. Lo he dicho antes, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las características específicas de la película. Bueno, no, la película, pues, si es que la película, pues, la reunión de estos personajes que hemos dicho en este entorno, yo ya entraría a hablar de situaciones de la película y de los personajes, por ejemplo, definirlos, ¿no? ¿Cómo Aunque también ha hecho ya una pequeña reseña, Andrés, al inicio de la charla. Paco Raval es el exiliado español. Paco Raval está en su salsa, diría yo. Sí. Paco Raval está en su salsa. Paco Raval es haciendo el papel de un comunista, en otro caso, él era comunista consecuente. Era comunista. Está en su calabardina. En su calabardina. En este caso, en el bar de Miguel. El bar de Miguel. Con sus cervezas. Al lado de la Almadraba. la playa. Al lado de la Almadraba. Está en su calabardina de sus orígenes. Sí. En su calabardina sin adulterar. Y en el lecho de muerte renuncia a su carácter comunista. Efectivamente. No, además dice, yo traidor a mi partido, ¿cómo puede superar una cosa así? Y es más, convencido de su idea, le dice, pues el comunismo es una cosa que ya está fracasada y superada. Dice, ¿cómo? El comunismo está por venir y todavía no comenzamos. Claro, uno podría hacer esta reflexión. Pero, perdón, no es de boquilla. Porque No. yendo a la reunión del partido, claro. Tiene su... Exacto, tiene su... Esa es la secuencia final de la muerte. Tiene su implicación, su compromiso todavía yendo... Efectivamente. Dice Paul, tú ya eres mayor, tú ya no tienes que hacer ningún tipo de revolución. Dice, ¿cómo? Esto es permanente, esto pero nunca acaba. Va más allá de su propia vida cuando en el lecho de muerte y en el momento de expirar le dice a la que él más se identifica con la idea de la libertad, que es el papel de María, de Ángela Molina, le dice, sigue luchando, no te rindas. Exacto. Exacto. Y entonces traslada, quiere ir más allá ya dejando la idea de la lucha viva. Yo determino que siga otro, porque lo identifica en la persona de María. Los personajes, como hemos dicho al principio, pues es Paco Raval, que es la sabiduría, ya lo trata de sabio al iniciar la película, dice, está con un hombre sabio, tal Antonio, pero sabio y místico, o misterioso, o simbólico, porque luego dice, solo cuando estoy delante de ti o contigo es cuando sueño. Como diciendo, soy un hombre sin sueño, pero contigo sueño, es decir, tú me reavivas las viejas utopías sociales, si es que todavía existen, tú me las reavivas. Pero además, Andrés, reafirmado en su idea, en su convencimiento de la vida, en su porqué de la existencia, y sobre todo desde la serenidad que ya le da la atalaya de su edad, en que está en el lugar de su origen, donde se encuentra placentero y a gusto, y en donde ya nada tiene más que esperar que eso, que la muerte y aportar la escena esa de su ligazón a la naturaleza, que cuando está con él dice, mira, tu abuela, ¿cómo mi abuela? Sí, la mar, que es mi madre, pues tu abuela. O sea,
en este caso, Como la dice. naturaleza, la mar como fuente de vida. Oye, Paul, Claro. Paul, has tirado la toalla. Efectivamente. La vida no es tirar la toalla, la vida es luchar, la Claro, vida es enfrentarte la vida a. es luchar. No puedes salir huyendo cuando Y tengas además problemas. identifica cada lugar y cada momento Sí. de la película en su entorno natural Sí. como fuente de vida y fuente de ser y de estar, como el caso del desierto. Desierto. Cuando dicen el desierto está en el desierto, hombre, el desierto es para los místicos, para los santos, para la meditación. Y efectivamente, en ese momento te ponen las imágenes, están ahí, que se ve el desierto y dices, bueno, aquí qué se puede hacer. Que por cierto, me recordaba unas connotaciones de Simón del Desierto. Perdona, pero Paul acaba de defecar en el Claro, desierto y dice, acaba- el grito de libertad. exactamente, dice, esto es de verdad Claro, vida. claro. Acabo de defecar aquí, sin ningún tipo de condicionamientos sociales, ni normas, y estoy en un paraje y en un entorno paradisíaco natural, y esto es la vida, y esto es lo que Pues yo buscaba. viendo la película y en cuanto a su respeto por la naturaleza, por el entorno, y como que está unido al ser humano indisolublemente, se me ha venido a la cabeza también ahora mismo un artículo escrito por su íntimo Pedro Guerrero, Sí, estos días, esta semana pasada, no sé si fue en La Opinión, creo, en La Opinión, Sí, sí. ¿eh? sí, Diciendo en el artículo, Paco, cuánta falta nos hace lo que te echamos de menos. así es. Y hacía precisamente una referencia a que ahora que se está destrozando todo nuestro entorno, pues esta referencia de la pureza, del origen, de que algo hay que salvaguardar y por algo merece la pena luchar. Y Paco como banderín de... Bueno, Como punta de lanza. quien vea la película, fijaos cómo está en el año 91, que es la película del 90-91, cómo estaba el Cabo de Gata y cómo está ahora, con todo el problema que hay de la demolición de ese hotel que hay monstruoso y demás. Fijaos la diferencia que hay, ¿no? Básicamente Hay en la 10, película, 15 Andrés, años. hay en la película, Andrés, otro homenaje a las raíces y al origen, Sí. que es la noche que se van a la juerga flamenca. Exacto, exacto. Él ya le dice, poneros con el traje guapo, Sí, sí. que vamos a ver algo importante. Algo importante, sí. Y efectivamente van a oír una sesión de cante jondo. Y flamenco Ahí, puro, flamenco flamenco puro. puro. Además, Anónimo, en su entorno, anónimo, pero puro, puro. Y el reconocimiento hacia la profundidad de esos orígenes, lo ves en la cara de que va haciendo un corrido la cámara, en los 4 personajes, Sí, sí. y en cada uno le ves la manifestación de lo que tiene delante. Paco Raval, el convencimiento absoluto y la unión, la comunión con lo que tiene. Dominique Wall está viendo, queriendo entender igual que es la importancia de aquello, puesto que está buscando. María en la libertad está en plenitud. Y la otra, pensando esto... Pero tú lo has dicho antes, son 4 personajes que son 4 paradigmas. Sí, claro, es decir, distinto. Paco es un hombre vitalista, Sí. pero además comprometido con su ideología, comprometido con su filosofía de vida hasta el final, hasta la muerte. hasta la muerte. Paul es una persona que está constantemente buscando su sitio en el mundo y nunca lo encuentra, no lo encuentra. No. Solo tiene paz delante bueno, escuchando a Paco Raval, a Antonio, el viejo comunista Antonio. María es la libertad absoluta, libertad en todos los sentidos, libertad sexual, libertad para moverse, La para aventura hablar, en sí sin todo. preguntarse por qué. Y la chica Anne, la mujer de La Paul, Valeria Brunete de sí, Anne, pues es una mujer totalmente socializada en el peor de los sentidos, es decir, es una mujer adocenada, Domesticada. domesticada. convencionalismo Una puro. mujer que no entiende lo que está pasando, Claro. no entiende que alguien diga. Yo hice una frase cuando entra acabó, la... pues, no se entiende a ninguno. Exacto, no lo entiendo, claro, porque es que no pueden entenderlo. Porque tú estás viviendo en el mundo de la utopía con ellos, en el Cabo de Gata, y vienes de un mundo donde todo está estructurado, todo está regido por normas Sociales, sociales lo que estamos que te diciendo. condicionan, te asfixian, te hastían, por eso Paul lo deja todo y se marcha. O sea que son 4 paradigmas fundamentales de personalidades que todavía encontramos y que hoy estamos encontrando. Cada vez más difícil encontrar al viejo comunista Antonio y cada vez más difícil Yo creo encontrar... que para hacer ese papel en concreto, y en esta película en concreto, no creo que hubiese habido mejor actor y más consecuente que Paco Paco Raval Raval, nada, el tema en está- este papel y en esta película. Y yo estoy convencido de que algunas de las frases son suyas. Quiero decir, esa del Metía las comunismo- morcillas que él metía siempre. Pero el comunismo ha muerto, el comunismo aún no ha empezado. Eso es una frase lapidaria que yo creo que él, no sé si hay que lo habré dicho antes, ahora mismo me costaría un poco escrutar, no recuerdo si alguien lo ha dicho antes, pero esa frase parece que es de Paco Raval. Bueno, aunque otra gente lo ha dicho de otra manera, es decir, bueno, el comunismo se ha puesto en práctica, pero bueno,
no con los supuestos totales, sino que se ha cogido una parte del comunismo y se ha convertido en un totalitarismo en China, pues en Rusia y tal. Pero bueno, pero yo creo que Paco lo dice de la manera más llana que todos lo comprendamos. No es que ha acabado, es que aún ha empezado, ¿no? Yo creo que eso es una frase suya, como otras más que tiene en la película. Es su fe y su idea en el socialismo, más allá del partidismo y más allá de un momento político dado en el contexto de la historia. Sí. Y yo creo que todo idealista tiene este sentido del socialismo en la cabeza, en cuanto al socialismo como idea de vida, como idea de entendimiento entre la filosofía de vida, como compromiso vital. Como compromiso y vital. es que realmente como sistema axiológico de valores clarísimos por los que hay que luchar. Otra cosa es cómo se pongan en práctica esos valores. Claro, que esto es lo que nadie puede controlar. Claro. Porque yo soy yo en de circunstancias, en todas ¿no? las ideologías, Claro, y en todo. porque Claro, el chico de este Paul, por lo que deja entrever la película, pues Antonio tenía un viejo taller de motos y bicicletas en el París de los años del exilio, y bueno, pues ahí mamó ese comunismo de Antonio, pero al final Antonio vino para España y Paul se quedó allí, y bueno, pues ese comunismo que había mamado se diluyó en todos los esquemas sociales, aquellos rígidos del París, aquel moderno y posmoderno, etcétera. Hasta que dice, ¿no? Hasta que me he llegado, me voy a mis orígenes, vuelvo a Antonio, vuelvo a las ideas que Antonio me transmitió. Yo, ya haciendo un llamamiento a que vayan a ver la película, que pasen un rato con nosotros, yo diría que estamos ante una gran película, Sí. que estamos ante una película que a nadie puede dejar indiferente y que se va a disfrutar viéndola, y que cuando salgan de ver la película van a salir pensando cuántas cosas he visto, cuántas cosas me han querido decir y cuánto tengo que pensar y cuánto tengo que ver. Por eso yo decía que crea más perplejidad Claro. que Es una otra cosa, película... ¿no? Que no es que crea incredulidad, sino perplejidad. Perplejidad. No es que no me lo crea, es que me quedo un poco así. ¿De qué va esto? ¿De qué No, va? sencillamente es que te hace pensar a mínima expectativa de que tú tengas de querer saber, Sí. te hace pensar, te hace situarte y te hace preguntarte a ti mismo el porqué de muchas cosas. Y en la película a unas se encuentra respuesta, a otras no, porque no puede ser de otro modo, pero en cualquier caso siempre te deja nada indiferente y siempre con el afán del querer saber o hacerte algunas preguntas, las interrogantes que te plantea la película, que en todo caso el hecho mismo de preguntarte ya a ti mismo es positivo 100%, claro, porque la película es una película de que de verdad merece la pena verla porque a nadie va a dejar indiferente. Sí, seguro. Además, el mensaje a través de un cine fresco, como era una de las características de la nueva ola francesa, y con un director que efectivamente sea... Bueno, este director no y recurre Rodolfo- a artilugios ni a engolamiento de ningún tipo cinematográfico. Con 4 ni nada. pesetas. Fresco, claro, espontáneo. Es muy Poco esquematizante, recurso. si lo queremos llamar así, en su puesta en escena, pero es que no necesita más. Es que muestra lo que quiere mostrar y ya Muestra está, lo que sin quiere mostrar. artificios. Y lo hace con la sin naturaleza, artilugios. con los personajes, con todo, en secuencias que a veces hasta están carentes de música y tienen unos cortes que pueden parecer, la película, unos cortes, como te diría yo, que pueden parecer sin fundido, cortes muy esquematizados, ¿no? Sin fundido, pero que no es necesario hacer más artilugios cinematográficos, como el hecho de pasar, por ejemplo, cuando se ve la ropa tendida al viento en la terraza, sí. que cambia de una secuencia a otra, pero lo hace ahí, sin fundido y sin nada, simplemente como diciendo, estamos en este entorno, esto es lo que hay, estamos ante lo que tenemos, la naturaleza esta y en donde estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, que no- Para que lo percibas plenamente, no necesito ninguna otra cosa, Sí, ni ningún... En este caso no hacía falta la sombra No, para no transmitir. hacía nada. Pero hay que recordar también, Roberto, que esta película, hablando sobre todo de que le viene como anillo al dedo, el papel de Paco, ¿no? el exiliado español Antonio, de que fue premiado, y eso es una curiosidad, que dice, fue premiado como el premio al mejor actor en el Festival de Montreal. Sí. Precisamente el Festival de Montreal, que después le hizo un reconocimiento en el fatal viaje ya de vuelta a España, que fue En el que donde, murió. donde encontró la muerte. Así es una curiosidad. Bueno, pues yo creo que... No, pero bueno, la película también y simbolismo. Simbolismo, Sí, sí. claro, Muere simbolismo, diciendo claro. lo que quería decir, y Claro, además en esa claro, película. claro. Es una- Yo no puedo dejar mejor Bueno, mejor testamento. también quiero decir al final de la película la terrible secuencia final de la calle desierta totalmente, Sí, sí, sí. con el viento, con lo que de simbólico tiene Sí. ese viento, ese ruido, esa soledad, Y la sombra aquella. la sombra aquella y él sentado, en este caso el personaje Sí.
de Paul sentado en la acera y mira, ahora lo estamos viendo. Pero sí. planteándose, Claro. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque el Sigo referente que buscando. tenía, acaba de morir. Además, dando una lección de integridad. Claro. ¿Y ahora qué hago yo? Una secuencia, me vuelvo a París. Una secuencia puramente maravillosa, porque además empieza por hacer un giro la cámara de 180 grados en la calle, para ir a parar al personaje y para que se coja totalmente por parte del espectador la percepción de la soledad del lugar, ¿no? Tremendamente fantástica. A mí me encanta. Bueno, pues esta película la podemos ver, les recuerdo que todavía no hemos terminado, estaba a punto de terminar, pero no hemos terminado todavía, pero les recuerdo que esta película se proyectará este próximo sábado, 1 de abril, a las 8 de la tarde en el Salón de los Espejos del Casino, así que no se la pierdan, además de celebrar, como vuelvo a repetir, la conmemoración del 80 aniversario. ¿Y quién de aquí no conoce el entorno de Cabo Gata, San José, Almería, todo lo que sale? Incluso a alguna playa viendo una imagen como preciosa, esa que me hace recordar el hotel ese raro que están haciendo por ahí también, que no me gusta, que estén rompiendo esa maravilla que veo ahora mismo en la pantalla. Bueno, decía que antes de terminar, yo creo que había que dar paso a antes ha investigado, igual que Roberto, lógicamente, ha preparado este programa sobre esta película, pero Andrés también ha hecho una pequeña investigación, o importante investigación, sobre el título, porque a muchos les chocará el título, El hombre que perdió su sombra. Y Andrés, yo creo que has encontrado quizás alguna de las claves de por qué, Alan Tudyk buscó ese título, o le puso ese título a la película. Sí, vamos a ver. Es muy pretencioso decir investigación. Hombre, eso es investigar, porque si en el momento ha que sido tú una buscas... mínima indagación, porque a mí me ha bueno. sorprendido mucho el nombre de la película. Sinónimo, investigar. A mí me había sorprendido mucho el nombre de la película, el título, y al ver que era El pacto con el diablo, digo, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué relación? Aunque sí que seguro que habrá analistas de cine, porque yo no lo soy, soy muy aficionado, que sí que buscarán ese significado, ¿no? Entonces, lo que sí he encontrado es lo siguiente. El relato de Adalbert von Chamisso se llama exactamente La maravillosa historia de Peter Schlegel. Schlegel, el hombre que perdió su sombra. En el apellido está la clave. La clave, en el apellido. Schlegel. ¿Qué quiere decir? Schlegel es un término judío. Judío que quiere decir algo así como una persona que no sabe afrontar los problemas de la vida y que además tiene muy mala suerte, tiene mucho infortunio. Y viene el término de una antigua leyenda judía en la que un hombre vuelve a su casa después de un año y su mujer acaba de tener un niño. Todo el mundo sabe y se lo dice que el niño no es suyo, excepto el rabino que lo convence de que el hijo es legítimo, es suyo. Y el hombre, como he dicho, queda convencido de que el hijo es suyo. En ese momento queda establecido el prototipo de Schlegel. Todavía aquí no hemos dicho nada de la película. Bien, el Schlegel, según los judíos, es una persona que se cae de espalda y se rompe la nariz, dicen ellos. Es decir, incluso el psicoanálisis habla del Schlegel como alguien que crea su propio infortunio, es decir, alguien que se resiste a triunfar, que parece que tiene una especie de impulso masoquista, que se resiste al triunfo, ¿no?, que echa a perder sus posibilidades. Y aquí está, entre esta concepción de Schlegel, está el título de la película y el nombre de Paul, el protagonista francés. Es decir, es una persona que no es que tenga mala suerte, sino que organiza su mala suerte. O sea, es un forjador de su infortunio, Paul. Ahí está la clave de la película. La irresistible voluntad de controlar un destino adverso que engulle. Paul es un Schlegel. Sí, y además lo demuestra en una frase también, Andrés, que tiene, que no admite la circunstancia del azar. Cuando dice, no me han echado. A nadie que le diga a su jefe, eres un gilipollas, sigue trabajando, porque te echan a la calle, lo he provocado. Lo iba a decir, pero me encanta que haya dicho. Exacto. Él dice, no soy un hombre que tiene mala suerte, yo he creado mi infortunio. Ese es el Schlegel. Un término, claro, judío, sí, es un término judío que ya te digo que es el apellido del protagonista del hombre que perdió su sombra. Schlegel, y ahí está la clave de la película. Que es el título original. Es un hombre que crea su propio infortunio, que se quiere enfrentar a una vida que lo engulle, a un destino adverso que lo está engullendo. Es decir, es una fábula sobre el inexorable paso del tiempo, pero también una metáfora de la crisis existencial, ¿no?, de la fugacidad de la vida y de la imposibilidad de enfrentarse al destino que lo engulle. Y ese es el Schlegel. Paul es un Schlegel.
Pero yo ya para terminar esto, porque en fin, ya Sí, vamos, un poco ya estamos más terminando. vamos a añadir, quisiera pues rendir un tributo de admiración no solamente a Paco, sino a la interpretación del resto de los actores, Sí. a Dominic Gould haciendo el papel de Muy Paul, bueno. a Ángela Molina en el papel de María, que está sensacional, y también está sensacional Valeria Brune Tedeschi en el papel de Anne, porque es que lo borda. de la mujer Bueno, de, sí, la mujer bueno, de Paul. y el resto de Y el bueno, resto, son claro, protagonistas, el resto claro. de actores que están ahí. Es la siendo naturalidad, ellos la naturalidad ellos del mismos, mismo, ellos mismos. porque son la ellos gente mismos del pueblo. autorrepresentándose, ¿no? El director tuvo Claro. que decir, ustedes no hagan nada. Claro. Hagan lo que todos los días hacen. Su cerveza, su dominó y tal, no hagan nada. Y es lo que están hay que hacer haciendo. nada más. como la vida misma. Como la vida misma. Así es. Igual que no recurre ni a ningún decorado, ni no recurre natural. a nada artificioso, está todo hecho Todo, en todo. su entorno más puro y natural. ¿Eh? Así es. Ojalá durara mucho la utopía cosa. social de la que Antonio es portador, ¿no? Sí, Ya claro, decía antes. efectivamente. Muy bien, pues yo creo que hemos conocido bastante mejor ya lo que va a ser esta película, que les vuelvo a recordar. Sí, antes de terminar y recordarle que el día 1 de abril, este sábado 1 de abril, a las 8 de la tarde, en el Salón de los Espejos del Casino, tendrán la oportunidad de ver El hombre que perdió su sombra, de nuestro Paco Raval, con Ángela Molina. Yo quiero terminar, no voy a terminar, yo voy a terminar Andrés, porque ha preparado precisamente para esta ocasión, para esta conmemoración del 80 aniversario del nacimiento de Paco Raval en la Cuesta de Gon. Andrés Carvajal ha preparado unos versos, es una sorpresa para mí, para Roberto, porque sabemos, por supuesto, lo bien que escribe, la prosa tan sublime que tiene en el diario La Opinión, cada semana, todos los jueves, pueden leer ustedes, cada dos semanas en el diario La Opinión, puede leer usted Andrés Carvajal, pero ha preparado unos versos, y eso es lo que nos ha sorprendido agradablemente porque son preciosos. Con los versos de Andrés Carvajal, y después con la música, bueno, estamos hablando del entorno, el Cabo de Gata, el mar Mediterráneo, con la música de Mediterráneo, una versión preciosa de Paloma San Basilio, vamos a despedir este programa. Así es que, Andrés Carvajal, por favor, esos versos que yo creo que van a poner, bueno, punto y final a este programa dedicado a Paco Raval. Muy bien, son también versos inducidos, son también versos inspirados en otros autores, ¿eh? Un poco, Bueno. Bien, abandonarse al olvido, comprender que estamos hechos de recuerdos, de tiempo que crece sin escucharnos y de espacios que no comprendemos, tiempo y espacio que nos atrapan sin remedio. Un día regresaremos a la ciudad de los sueños. Como las estaciones vuelven todos los años, como una sombra más en las tardes, preguntando por antepasados, recordando el mar en cuyas aguas crecimos. Preguntaremos por antiguos amigos, pensando quizá el rostro de algunos. El tiempo no es más que regreso a otro tiempo. Todos nos reuniremos alguna vez bajo tierra, incluidos los hombres que perdieron su sombra. Preciosos versos que culminan este programa especial dedicado a la memoria de Paco Raval, el 80 aniversario de su nacimiento, y aludiendo a los versos de Andrés, ese mar en donde todos crecimos, todos los que nacimos a orillas del Mediterráneo, va a ser la música que nos va a despedir este programa especial de la Griega Televisión y la Asociación Milana Bonita. Les vuelvo a repetir por última vez, si ustedes quieren ver esta maravilla de película, este sábado 1 de abril, 8 de la tarde, y el lugar elegido, el Salón de los Espejos del Casino de Aguilar. Muchas gracias y espero que volvamos a poder tener otra oportunidad de seguir mostrando un poco la obra de Paco Raval. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. A ti, Andrés. y a la Isla de Televisión. Hasta luego. Muy bien. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será